Pues lo primero es recordar que este webinar es uno de varios que organizamos para este semestre, con la intención de dar a conocer a los interesados en nuestro programa, pues, digamos, algunas cuestiones generales de la matemática a través de unos masterclass que hemos venido haciendo, aún nos falta hacer uno, y también a través de estos webinars donde están compuestos en dos partes. Una primera es haciendo algo de historia de la matemática como introducción, relacionado un poco con el masterclass que se ha hecho 8 días antes. Y luego en una segunda parte es una presentación bastante compacta del programa de matemáticas de la escuela y también de algo del proceso de admisión y las cuestiones, digamos, especiales que se ofrecen desde la escuela para los aspirantes y en particular para los aspirantes a ingresar al programa de matemáticas. Pues si tuvieron oportunidad de asistir al anterior masterclass y al primero que hicimos, también al webinar anterior, entonces pues va a contar un poquito el recorrido rápidamente que hemos hecho. Entonces en los masterclass, en la primera parte trabajamos el problema de la tangencia, principalmente de cómo construir una recta tangente a una curva. Y vimos que es un recorrido de muchos años, desde la época griega hasta llegar a pues, partes que vamos a tocar hoy, que el problema quedó completamente resuelto apenas en el siglo XIX, es decir, son problemas que a la comunidad matemática y científica pues le tomó mucho tiempo, más de 2000 años. Similar el problema del área, que es un poco más complejo, pero más obvio, ¿no? Es más complejo, pero es más obvio. Entonces también desde la época griega y pues coincide su solución un poco con la misma de la recta tangente, los dos problemas se unen en la conceptualización del cálculo infinitesimal y ahí ese enfoque pues resuelve precisamente ambos problemas y abre un amplio camino a distintas aplicaciones. Digamos, es un poquito el recorrido que hemos hecho hasta el momento y entonces para revisar un poquito esta culminación de esos problemas grandes que vienen desde la antigüedad y cómo el renacer de la ciencia, lo que se llama en general el renacimiento, un poquito después del siglo XV y pues lo que llevamos hasta el siglo XX y estas par de décadas del siglo XXI vamos a tratarlas en la última reunión que es dentro de un mes. Entonces, sin más voy a compartir acá, pero entonces ya dejo de ver manitos, dejo de ver todo, le pido el favor a María José si acaso hay algo así que como que muy importante de comentar, tú me interrumpes, ¿de acuerdo? Ok, entonces pues ya empecé a compartir, ya dejé de ver mi pantalla y solo veo la presentación. Entonces, como les dije, la idea de la charla de hoy es hacer una introducción. Esta va a ser un poco más larga que la introducción que hicimos en el webinar pasado, porque el tema es muy extenso. Realmente, pues, de cada partecita que voy a comentar, uno podría quedarse ahí haciendo un montón de comentarios alrededor. ¿Sí? Porque es muy importante todo lo que se ha hecho en matemáticas, pues del siglo XVI al XX, pues es iluso tratar de resumir ni siquiera de manera muy general todo lo que se ha hecho. Entonces yo escogí algunas temáticas bien generales para poder comentar. Entonces, pues estas partes ya les había dicho como vamos a tener la introducción de la matemática del siglo XVI al XX, luego un poquito de reflexión por qué estudiar matemáticas, sería interesante a muchachos que están terminando su colegio pensar en formarse como matemáticos. Luego, pues presentar rápidamente qué es lo que ofrece nuestro programa de matemáticas, su enfoque y demás. Y por último, unas posibilidades que ofrece la escuela, particularmente para el programa de matemáticas y otro par de programas que ya les precisaré cuáles, pues incluso tenemos becas para aspirantes a ingresar. Entonces, ese es el recorrido que vamos a hacer. Espero que nos demoremos 1 hora y cuarto y tener unos 15 minutos para discutir un poco con los asistentes sobre las inquietudes que puedan tener. Entonces, empecemos con nuestra introducción. Entonces, digamos, pues lo primero que uno debe recordar es
que el concepto de demostración en matemáticas, pues primero que todo es el más central en matemáticas, ¿de acuerdo? Y ese concepto de demostración es el que diferencia la formación de un matemático a cualquier otro profesional, ¿sí? Y quien introdujo esta idea fue Tales de Mileto, por allá en el siglo 600 antes de Cristo, y digamos como que lo hizo también, que esa idea de demostración en matemáticas perdura aún en nuestro tiempo, ¿sí? Ha permeado la matemática durante todos los tiempos y se ha mantenido ahí esa. Luego viene una época medio oscura para toda la ciencia, incluida la matemática, todo el desarrollo científico se ve un poco como menguado, que es lo que llamamos toda la Edad Media, es decir, desde la época griega, ¿sí? De los primeros siglos de nuestra era hasta pues el siglo XV, cuando viene el Renacimiento en general, ¿sí? En la ciencia, incluso en política, en filosofía, en todas las áreas vino un renacimiento, pero particularmente en matemáticas y en ciencias es tan fuerte este renacimiento, pues que da la explosión a la llamada revolución científica, ¿cierto? Entonces, en toda la época de la Edad Media, el progreso matemático en Europa fue prácticamente nulo, ¿sí? Pero Europa se mantuvo con su conocimiento básico de desarrollo en geometría al estilo griego, y el lenguaje por excelencia en toda esa época, pues fue el de la geometría euclidiana, ¿sí? Todo lo que se hiciera en matemáticas debería ser justificado de alguna manera a través de la geometría. En este gran periodo de todos estos siglos, digamos, la matemática tuvo sus principales desarrollos mucho más fuertes que lo poco que se hizo en Europa, en el lejano oriente, en China, India, en Asia Central y también en el mundo árabe. Ahí se hicieron los principales desarrollos, está toda la parte de la algorítmica, que es del mundo árabe, está Al-Khwarizmi, que es uno de los matemáticos árabes muy famosos. Bueno, todo esto se desarrolló ahí, pero como muy suave, muy paulatinamente. Entonces ya sobre el siglo XVI aparecen un par de matemáticos en Europa, como Tartaglia y Ferrari, retoman el trabajo que se había hecho de la época griega, y también ellos ahí sí se tenía un contacto un poco más cercano con el trabajo árabe, y entonces resuelven de forma general la ecuación de tercer y también la de cuarto grado, ¿sí? La de quinto pues no logran, le trabajan mucho después, mucho más adelante en el siglo XIX, casi ya entrado el XX, pues se demuestra que definitivamente es que la de quinto grado no se puede resolver, ¿cierto? Se empieza también a trabajar ya con los números complejos, números imaginarios, pero de una manera como formal, es decir, sin una fundamentación lógica y sin una estructura algebraica, como pues luego en el siglo XIX ya se formaliza toda esta parte. Luego continuamos avanzando, y ya a principios del 17, Napier o Neper, de pronto uno lo conoce más como Neper, el de los logaritmos naturales. Entonces fue el primero en definir un logaritmo, ¿sí? Y sobre 1624, pues se publicó por primera vez en Europa una tabla de logaritmos. Lo que aparece ahí en la imagen son unos artefactos que hicieron con base en tablas para calcular logaritmos, ¿sí? Son, creo que el mismo Neper elaboró algunas de estas. Por esta misma época en Europa apareció la teoría combinatoria, las fracciones decimales, y se formula de manera general pues la potencia de un binomio, ¿de acuerdo? Es decir, lo que conocemos hoy en día como el binomio de Newton. O sea, eso ya se venía trabajando, Newton lo perfeccionó. Avanzando ahí sobre esos finales del siglo XVI y principios del XVII, básicamente la segunda mitad del XVI y la primera mitad del XVII, entran en escena dos matemáticos franceses que sin duda pues, van a cambiar la historia. Inicialmente Francisco Vieta o Viet, bueno, se lee de distintas maneras, esta es como una traducción al castellano, Francisco Vieta. Y otro pues muchísimo más conocido, René Descartes,
o Renato Descartes, o René Descartes, bueno, también se pronuncia de muchas maneras, ambos franceses, parece, eso no está muy claro, pero parece que retomaron un poco, sobre todo los trabajos del que vimos en la sesión pasada, de Arquímedes y otros ahí, pero principalmente Arquímedes, que ya utilizaba de alguna manera ciertas referencias correctas. Y ellos, pues digamos, crean el simbolismo en la matemática. Entre otras cosas, pues se crea el plano cartesiano, se llama así en honor a René Descartes, y se tienen también ya las primeras ideas sobre variables, funciones y principalmente la geometría analítica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la geometría analítica? Pues lo que hace es estas curvas que ya, principalmente curvas, pero pues es mucho más general, que ya existían desde la época griega, entonces se busca hacer como una relación biyectiva entre relaciones entre las variables y las curvas, es decir, que cada relación entre variables representa algo en el plano cartesiano, entonces así van haciendo lo que se llama, pues, o lo que conocemos hoy en día como el análisis moderno. Entonces, surge algo muy especial acá y es que la matemática, y creo que la ciencia en general, empieza un poco a abandonar, no es que lo abandone del todo, pero deja de lado de que la argumentación única que sirve es la geométrica y toma mucha fuerza lo analítico. ¿Por qué toma tanta fuerza? Pues porque se ve el poder para resolver problemas, ¿de acuerdo? Tiene un poder inmenso. Entonces ese enfoque empieza a predominar en la matemática cada vez más, y pues se mantiene hasta nuestros días. El enfoque analítico es tan fuerte que hoy en día uno hace razonamiento en matemáticas y si no es analítico como que no le creen, ¿sí? Tanto que hoy en día uno hace un dibujo y dice, bueno, el dibujo es bueno si no se utiliza en la demostración, es solo como para ilustrar, ¿de acuerdo? Es decir, se queda uno totalmente con lo analítico. Entonces acá en esta época se considera que nace el análisis matemático. Luego, pues vienen dos pesos pesados de la historia y bueno, voy a contar ahí un minutico en una cuestión que ocurrió y es a mediados del siglo XVII y ya montados en el lenguaje de René Descartes y de Vieta y bueno, y de otros, pero ellos son los más importantes, se crea una nueva teoría que cambiaría radicalmente el mundo. ¿Sí? Esta teoría es la que hace toda la explosión de conocimiento de los siglos XVIII, XIX, XX y lo que llevamos del XXI. Y es que independientemente, parece que es así, los historiadores están de un lado y otro, pero bueno, Isaac Newton y Gottfried Leibniz crean de manera independiente el cálculo infinitesimal. Y estos son dos pesos súper pesados, ¿no? Isaac Newton, pues es sin duda uno de los grandes científicos de todos los tiempos. Si uno enumera los 3 o 4 más grandes de todos los tiempos, está Newton, necesariamente está Newton, pero pues está frente a otro inmensamente grande y poderoso también, que es Leibniz. Leibniz fue considerado el último genio universal del planeta, o sea, el último genio que dominó todo lo que existía en ciencia, matemáticas, lógica, teología, incluso en el mundo político, jurista, fue el último genio universal. Entonces, digamos, es como un enfrentamiento muy complicado porque ambos reclamaban la invención del cálculo, ¿sí? Entonces aquí la historia es que es tan grande Newton que todos los matemáticos y científicos ingleses, pues como es Newton inglés, rompen relaciones principalmente con Alemania, pero eso quería decir con toda Europa, ¿sí? Y se aíslan completamente como 100 años. Y pasado ese tiempo les toca un poco reconocer que definitivamente Leibniz no le robó las ideas a Newton y que cada uno inventó el cálculo y bueno, y ahí vuelve a unirse porque se estaban quedando atrás en todo lo que se podía hacer y todo lo que se lograba con la teoría de Leibniz que estaba en el continente y ellos por su lado seguidos, ceñidos a la teoría de Newton, pues se estaban quedando atrás. ¿Sí? Entonces digamos como que la gran diferencia entre los dos en el enfoque del cálculo infinitesimal es que para Newton la derivada era un paquete completico que principalmente interpretaba pues la velocidad, ¿de acuerdo?
y la segunda derivada, pues la aceleración, y pues Newton venía del mundo físico, ¿no? Entonces, ese es el enfoque de Newton con sus fluxiones y sus fluentes y toda esta cuestión, mientras que para Leibniz, la derivada era el cociente de cosas pequeñas. Sí, el cociente de cosas pequeñas, lo que llamaban los infinitésimos. Ambos usaban los infinitésimos, pero un tris de una manera diferente. Entonces, para Leibniz, la derivada no era un paquete, era el cociente de dos cosas pequeñas. Entonces, al ser el cociente de dos cosas pequeñas, podían manipularlo algebraicamente más fácil. Y eso permitió, entre otras, pues, plantear y resolver un montón de problemas a través de las ecuaciones diferenciales, que con el enfoque de Newton, aunque se podían plantear, era muy duro resolverlas, porque como para él la derivada era un paquete, no se podía partir, y entonces eso dificultaba todo el trabajo. Entonces, digamos, básicamente ahí está el encontrón de dos titanes muy grandes, y pues pasó a la historia de que definitivamente parece que ninguno de los dos pues necesitó robarle las ideas a nadie, porque son dos muy grandes genios que ha tenido la humanidad, y coincidieron en encontrar esta teoría, y por la misma época además. Bueno, entonces ahí, digamos, la creación del cálculo infinitesimal va a cambiar el mundo. Entonces los conceptos de variable, de función y demás que aparecían ahí, constante, bueno, la dependencia entre variables, ¿sí? Todas las operaciones entre funciones y demás, todo esto que surgió, pues no se creó como dicen algunos, en la mente de Galileo, de Descartes, del mismo Newton, Leibniz y otros. No se creó en la mente de ellos. Realmente esto surge de la necesidad de la ciencia de resolver ciertos problemas cada vez más complejos, ¿sí? Y entonces, pues unos con otros van trabajando, y cada quien va tomando sobre lo que los otros han hecho, y gradualmente las cosas van tomando forma, y cada vez se van aclarando más, ¿sí? Pero mucho de todo esto que inició en el siglo XVI realmente termina de aclararse en el siglo XIX, es decir, prácticamente 200, 300 años después. Entonces, a veces uno es iluso pensando en que de pronto en un curso un muchacho ya va a cambiar a hacer un recorrido que le tomó a la ciencia 300 años, y uno cree que en una clase de 20 minutos va a quedar claro. Realmente es complicado, eso es bastante complejo. Pero lo que sí es cierto es que una vez formalizado, pues es como más sencillo de entender, ¿sí? Entonces, con todas estas ideas nace lo que conocemos como el análisis matemático. Y se perfecciona, como estaba diciendo, a lo largo de los siglos XIX y XX, ¿sí? Nuevamente, estos logros todos no son de personas realmente, sino es de toda una comunidad científica que trabaja alrededor de muchos temas cada vez más complejos, y la idea es resolver problemas con estas nuevas técnicas, ¿sí? Digamos, es tan así que a Newton mismo le preguntaron cómo logró hacer tanto, y entonces Newton contesta: si he podido mirar más lejos, es porque estoy sentado en hombros de gigantes. Entonces, lo que quiere decir Newton, parece una interpretación, es que lo que él dice es: esto no lo hubiera logrado sin lo que han hecho hacia atrás, ¿sí? Principalmente parece que se refería a René Descartes y a Viet, pero también seguramente desde la época de los matemáticos griegos fueron retomando cosas, puliéndolas, y pues por eso lograron hacer estas maravillas que hicieron realmente. Esta necesidad de resolver problemas cada vez más complejos, entonces generó que dentro del análisis mismo empezaran a nacer otras ramas del análisis, ¿sí? Pues esto nace con el cálculo, pero pues rápidamente deja de ser solo cálculo. Entonces aparece la teoría de series para aproximar cuestiones por polinomios. Aparece la teoría de ecuaciones diferenciales, quizá la rama del análisis matemático que más se ha estudiado y más soluciones ha traído al mundo, principalmente a la física, bueno, a todas las ciencias, a la física, a la química, a la biología. Todo, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la derivada le da al hombre, o al matemático, al científico, la posibilidad de estudiar el movimiento y el cambio, ¿sí? Entonces, al poder estudiar el movimiento y el cambio,
se pueden plantear ecuaciones donde las incógnitas son funciones que están bajo la derivada, o sea, están midiendo directamente el cambio. Y así pues se resuelven un sinnúmero de problemas que venían planteados desde la antigüedad y empiezan a surgir con estas teorías pues nuevos problemas mucho más complicados que hacen que la teoría continúe ampliándose y entonces pues nace la geometría diferencial, la variable compleja, un montón de nuevas teorías que se perfeccionaron a lo largo de los siglos XIX y XX. Esa imagen que aparece ahí, por ejemplo, es una imagen pues ya hecha por computador, pero sobre una teoría fractal de cuestiones autosemejantes. Y por ejemplo, de esa que aparece ahí, y la gran mayoría de fractales son simplemente, digamos, el rastro que deja un número complejo al empezar a elevarlo a potencia, a potencia, a potencias, y el límite en el infinito nos va generando estas cuestiones. Luego le ponen colores y pues aparecen estas imágenes como tan bonitas, tan extrañas, pero pues todo esto ya se hacía en matemáticas desde antes. Esto es simplemente la visualización a través de un computador. Bueno, entonces, los métodos aplicados por Bernoulli, que Bernoulli realmente son unos hermanos y primos, son como 4, todos hicieron aportes grandes a la matemática. A veces uno no sabe de qué Bernoulli están hablando y generalmente los citan así como aparece acá, los Bernoulli. Bueno, entonces son toda una familia, digamos, de matemáticas. Está también Euler, Lagrange, Poincaré y muchos otros matemáticos que aportando principalmente siempre la mecánica fue un caballo de batalla, ¿sí? Es decir, se tenían muchos problemas de mecánica que resolverlos pues empezó a dar salida hacia lo que yo decía ahora, la revolución científica, ¿no? Es decir, primero hay que resolver todos los problemas de manera como científica, digamos, para luego poder hacer aplicaciones. Entonces, ¿qué pueden estudiar con esos métodos que ellos empezaron a estudiar? Pues hidrodinámica, elástica, acústica, electricidad, electromagnetismo, teoría del calor, prácticamente todo lo que conocemos hoy en día, todos los problemas complejos, ¿sí? Pues se pueden ya por lo menos plantear esos problemas y empezar a buscar técnicas de solución. Entonces, pues claro que esto es lo que hace una explosión de conocimiento. Hay tanto por resolver que se considera, por ejemplo, que en la primera mitad del siglo XX se creó más matemática y más ciencia que en todo el resto de historia de la humanidad. ¿Sí? Es decir, si uno corta ahí hasta 1900 y compara todo lo que había hasta ahí y revisa lo que se hizo de 1900 a 1950, se hizo más desarrollo en esos 50 años que en toda la anterior historia de la humanidad. Es increíble. Y eso se repite nuevamente de 1950 al 2000 y creo que en los 20 años que llevamos de este siglo XXI se ha hecho más teoría y más desarrollos y más descubrimientos que lo que se ha hecho del 2000 hacia atrás. Entonces es increíble el poder que tiene la ciencia para avanzar. Recuerden, toda esa ciencia está basada principalmente en cuestiones de desarrollos también matemáticos muy especiales. Entonces Euler y Lagrange fundamentan el cálculo de variaciones. A finales del siglo XIX, Poincaré y Lyapunov inician un nuevo estudio, también basados en la cuestión de la mecánica, de la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales, que de esto nace pues la moderna teoría de, ahora se me fue el nombre, de sistemas dinámicos, ¿no? Que es un enfoque muy moderno y resuelve pero montones y montones de problemas de la actualidad. Bien, entonces ya en el siglo XIX, varios matemáticos, pues aquí nombrarlos a todos son tantos que es complicado, y muchos muy grandes matemáticos, Bolzano, Cauchy, que es uno de los más grandes, Weierstrass, Dedekind, bueno, me faltó aquí, bueno, varios me faltaron, pero dieron definiciones ya muy precisas de lo que es el número real, la variable, la función, y principalmente definen el concepto de límite y continuidad. Con ese concepto de límite y continuidad en el siglo XIX, digamos, se termina de precisar las ideas de Newton y Leibniz en el cálculo. Y entonces ese cálculo infinitesimal se cambia por el cálculo diferencial.
realmente, es decir, se cambian los infinitesimos por el límite, ¿sí? La diferencia ahí es, todos creo que conocemos más o menos la teoría de límites y continuidad de hoy en día, pero antes lo que se hacía no era esos límites, sino hacer unas cuentas con unas cantidades pequeñas y entonces a partir de cierto orden de magnitud se consideraba que se podían despreciar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno tiene un 0,1 por ahí y lo empieza a elevar a potencia, por ahí ya la potencia 4, ya esto es tan pequeño que se puede despreciar, se considera que es un 0 y así se construyeron las teorías. Ya durante los siglos XIX y XX hay una verdadera explosión de conocimiento matemático impulsado por problemas cada vez más complejos. Estos problemas no solo provienen de la mecánica, también provienen de todas estas nuevas áreas donde ha incursionado la matemática a resolver esos problemas. Entonces, esos problemas que vienen de la matemática misma para hacer su formalización y justificación para ver por qué todo eso que se hace funciona y funciona bien, eso es una parte de lo que debe resolver, y otra parte es que cada vez le mandan más problemas para lo que hoy llamamos como matemática aplicada, ¿de acuerdo? Entonces surgen problemas desde la matemática misma y surgen problemas desde otras áreas donde se utiliza la matemática como herramienta importante en solución de problemas. Entonces, digamos, una cuestión muy importante ya a mediados del siglo XIX es que surge la teoría de conjuntos para tratar de arreglar todos los problemas en la matemática y ser la, digamos, como que la base para justificar todo, pero ahí también hay problemas. Bueno, después podríamos charlar de eso. Tampoco la teoría de conjuntos logra resolver toda la cuestión, pero por ejemplo se hace una reinterpretación nuevamente de la geometría euclidiana, se hacen los postulados y demás, y entonces ahí sobre el quinto postulado que hay unos problemas empiezan a surgir las nuevas geometrías no euclidianas. Sí, es una parte importantísima ahí, entonces hay geometrías ya esféricas, elípticas, etcétera, etcétera, no solo euclidianas. Entonces se crea también el álgebra abstracta y como uno de las cúspides, los logros más grandes que tiene el álgebra abstracta es con los trabajos de Galois, ¿sí? Galois pues murió muy joven, a los 21 años, pero logró resolver varios de los problemas antiguos clásicos, por ejemplo, sobre la cuadratura del círculo, sobre las soluciones a través de radicales de las ecuaciones de grado quinto y superior. Recuerden que Tartaglia llegó hasta grado 4, etcétera, pero no lo hizo de manera directa, sino asociando a cada problema a un grupo y viendo ciertas características del grupo. Dependiendo de eso se sabe si tiene o no solución por radicales y si se puede hacer la cuadratura, etcétera, etcétera. Surgen entonces también pues nuevas teorías, continúa creciendo esto, entonces surgen la geometría fractal, surgen los fractales como tal, los sistemas dinámicos, la computación, ¿cierto?, que empieza a meterse fuertemente en la ciencia como desde un poquito después de los 60 y ya en los 80 pues ya empieza a conocerla a todo el mundo y en los 90 empieza su gran desarrollo de la computación. Entonces tan grande y variado es el conocimiento matemático que hoy en día está compuesto por más de 1000 áreas y subáreas de estudio. Es decir, si una persona está investigando en matemáticas y quiere publicar un artículo, por ejemplo, en la American Mathematical Monthly, que es una de las revistas más famosas en matemáticas, americana. Entonces, cuando uno ingresa a mirar, tiene que como que ir a un índice y decir, mi artículo es de este tema. Ahí puede encontrar 1000, 2000, 5000 temas distintos para tratar de ubicar el artículo que va a publicar. Es decir, la cantidad de matemática que se produce y que empezó su producción principalmente del siglo XIX hacia acá, cada vez se ha ido acrecentando y cada vez aparecen como que nuevas áreas y pues también reinterpretaciones de cosas que ya se han trabajado antes. Entonces, con esto más o menos, pues tenemos un recorrido de la matemática del siglo XVI al XIX y algo del XX. En la próxima, pues quiero hacer un resumen de algo de lo que se ha logrado con la matemática del siglo XXI y pues cómo se hizo toda esta parte de finales del XX y principios del XXI, cómo ha venido cambiando la matemática y un poco los matemáticos, ¿no? Es decir, antes, a qué se dedicaban los matemáticos antes y a qué se dedican ahora, ¿no? Bien.
Entonces dejo hasta ahí la introducción como histórica, pues uno podría quedarse aquí hablando y hablando y hablando, pero pues necesitamos avanzar hacia nuestros otros temas. Entonces, ¿por qué estudiar matemáticas? ¿Cierto? Y esa pregunta se podría hacer para cualquier profesión. ¿Por qué estudiar ingeniería civil? ¿Por qué estudiar física? ¿Por qué estudiar estadística? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos, una respuesta primera, y esta le cae bien a todas las profesiones, es porque son hermosas, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? La idea es que un estudiante que inicia una carrera profesional debe estar enamorado de lo que quiere hacer, porque eso lo va a ayudar en los momentos difíciles a seguir, ¿cierto? Se traza una meta y va detrás de ella, va buscando lograr esa meta, entonces pues debe parecerle hermoso lo que está haciendo. Si no es así, va a tener muchas dificultades, ¿cierto? Entonces, normalmente son temas en los que uno empieza a estudiar y en general, salvo pocas excepciones, pues la gente se va a dedicar a eso el resto de su vida. Entonces imagínense uno dedicado al resto de su vida a algo que no le gusta, que no le parece bonito. Entonces, esa primera parte es un poco esa reflexión. Debe gustarle lo que quiere hacer, así pues va a ser más fácil llevar las cosas. Y el resto ya son unas condiciones como que se conocen más y de pronto más mundanas, es, digamos, las profesiones de matemático, estadístico y actuario se encuentran en el top 10 de los mejores empleos en los Estados Unidos. Sí, entonces existen diferentes empresas que hacen como un testeo de los diferentes trabajos y el de matemático, estadístico, actuario, que todos son áreas de la matemática, siempre han estado en los últimos años dentro del top 10 de los mejores. ¿Sí? De pronto alguien dice, no, pero es que lo mejor de empleo pues es ser empresario. Bueno, también tenemos varios ejemplos, de pronto en la próxima charla mencionamos un poco de eso, varios ejemplos de matemáticos, también empresarios. Con decir algo, por ejemplo, el dueño, creador, gerente general de Netflix es matemático, ya con eso decir. El socio de Larry Page en Google es matemático. El socio en Microsoft ahora me fue el nombre del dueño de Microsoft, bueno, su socio es matemático. Entonces, también ahí hay mucha simbiosis entre matemáticos y expertos en programación y demás para estos, lo que llaman ahora los unicornios. Esas empresas unicornios surgen de mucha cuestión de análisis, de muchos algoritmos y de puesta de esas cuestiones en práctica. Entonces, el que diga es que pues quiero ser matemático, pero es que también quiero ser empresario, perfecto, bienvenido, ahí lo están esperando. Bien, en diferentes conferencias alrededor del mundo y también acá en el país, pues se manifiesta la necesidad de más matemáticos. ¿Sí? Y pues es que es una carrera donde pocos estudian, ¿cierto? Entonces, para cubrir tanto la demanda de docentes universitarios de alto calibre, digamos, y también las demandas cada vez más grandes desde el sector empresarial de matemáticos, pues no es suficiente con los que estamos formando. Entonces, ¿eso qué quiere decirle a un muchacho que está pensando en estudiar matemáticas? Pues que seguramente no va a quedar desempleado como muchos otros profesionales que lamentablemente terminan una carrera y quedan por ahí intentando conseguir algo. Acá, en particular, los matemáticos nuestros de la escuela son rapados. Ellos terminan y ya, mejor dicho, están trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque por su formación se los quieren llevar, son muy poquitos, les pagan bien. Bueno. Las matemáticas se usan en el desarrollo científico y tecnológico en cualquier área del conocimiento. Pues ya un poco con esta revisión histórica que hicimos un poquito se ve que de hecho toda esta revolución científica y demás pues se da de la mano de una revolución científica y esta revolución científica pues se da con base en un desarrollo matemático fuerte y bien estructurado que permite hacer esos desarrollos. Entonces la matemática ha estado siempre en el desarrollo, al lado del desarrollo de la ciencia y de la humanidad. Digamos con una formación básica en matemáticas, también en ciencias básicas, en física, en química, de pronto, en biología. Estas formaciones básicas, pero particularmente en matemáticas,
le dan la posibilidad al graduado de pensar en maestrías y doctorados, no solo en el área de la matemática, sino en diversos campos del saber, ¿sí? Digamos, la matemática es tan fuerte, tan básica en diferentes maestrías, diferentes doctorados, que a veces pues tiene más facilidad para desarrollar, por ejemplo, una maestría en matemáticas, en una ingeniería. Todas las ingenierías en última son matemáticas y ciencias básicas aplicadas. Entonces, en áreas súper especializadas de ingeniería, por ejemplo, en desarrollo de software, en desarrollo de algoritmos y demás, que son temas que realmente uno los mira y no cree que sean de matemáticas, pero han nacido desde la matemática, usan matemática tan fuerte que tendría mejor resultados un matemático que un ingeniero. Y así sucesivamente. Entonces la formación básica le da un espectro para ir a hacer especialización a niveles de maestría y doctorado, que es increíble la cantidad de campos en los que podría incursionar. Digamos ya con esto también uno podría quedarse hablando de más y más y más razones para estudiar matemáticas, pero bueno, entonces vamos a ir ya a nuestro programa de matemáticas de la escuela. Entonces, nuestra institución, la Escuela Colombiana de Ingeniería, es una de las pocas instituciones del país con acreditación de alta calidad y todos los programas acreditables, porque no todo programa es acreditable, hay unas ciertas condiciones de tiempo y demás, de graduados, para acreditar están acreditados. Nosotros, programa de matemáticas, ahora mismo estamos en proceso de renovar nuestra acreditación de alta calidad y estamos en la última parte a la espera de que el Ministerio de Educación pues, nos dicte la resolución de acreditación. Digamos, eso es garantía de la calidad del programa. Si está bien que digamos, nuestro programa es de matemáticas y el título que sea es de matemático, al ser un programa que nace dentro de una escuela de ingeniería, pues de manera natural, desde el primer currículo del programa, nosotros tenemos una línea de énfasis, ¿sí? Inicialmente solo 2 o 3, pero se han ido ampliando un poco pues con los otros programas y también con algunas líneas transversales que se han hecho en la universidad. Entonces nosotros tenemos líneas de énfasis, quiere decir que el estudiante por ahí sobre sexto semestre puede empezar a escoger una línea de estas y toma unas asignaturas en esa área y puede incluso hacer práctica empresarial y demás sobre esa área para terminar su formación. Entonces tenemos un acercamiento a ciertas áreas de matemática aplicada, sin que el programa sea de matemática aplicada, eso sí hay que aclararlo, el título es matemática. Entonces tenemos la línea de énfasis en actuaría, en optimización, en analytics, en informática matemática y en sistemas continuos, ¿sí? Entonces esos son, digamos, los más directamente relacionados con el quehacer matemático. Pero también tenemos unas líneas que son transversales institucionales, que no son ajenas a la formación de un matemático, como les decía ahorita. Entonces hay un énfasis transversal para todos los programas es en gerencia de proyectos. Entonces hoy en día es muy importante, mucha gente trabaja ya es en proyectos, ya no se vinculan a empresas sino a proyectos, ¿sí? Entonces lo contratan para un proyecto, lo contratan para otro proyecto. Y también se tiene una línea en emprendimiento, que era lo que les decía ahora, desde cualquier área del saber la gente quisiera hacer empresa, quisiera incursionar en empresa, entonces si esa es su inclinación, pues puede hacer desde cualquier programa, en particular desde matemáticas, una línea de emprendimiento o una línea de gerencia de proyectos. Nosotros tenemos varias maestrías en la universidad y desde las maestrías se ofrecen algunos cupos en ciertas asignaturas para los estudiantes de pregrado que se llaman asignaturas coterminales, ¿sí? Estas asignaturas, una vez el estudiante las curse y las apruebe, si decide hacer una de estas maestrías en la universidad, pues hay un proceso de homologación de asignaturas bajo unas ciertas condiciones. Entonces, los estudiantes de matemáticas pueden tomar de este tipo de asignaturas como electivas de énfasis, como electivas matemáticas, como opción de grado y también para certificar su línea de énfasis, ¿sí? Entonces, hay mucha opción para tomar asignaturas coterminales y tener acercamiento hacia los posgrados. Si de pronto alguien revisa AFAN y dice, uy, pero no tienen matemática computacional, que es como tan cercana
a la formación de un matemático. Entonces resulta que no tenemos una línea porque la tenemos integrada en el currículum obligatorio del programa. Entonces la matemática computacional está a lo largo de la carrera y tomamos varias asignaturas de distintos niveles en toda la parte de programación y demás. Tenemos esa matemática de manera obligatoria, es decir, todos nuestros matemáticos tienen esa formación básica computacional, ¿de acuerdo? Las otras son líneas que pues no todos las toman, cada quien escoge una, digamos. Tenemos, a pesar de ser un curso de matemáticas, un alto contenido, digamos, transversal y común con todos los otros programas de la institución, como cursos de ciencias naturales, vemos 3, 4 cursos de física, perdón, un curso de química, uno de biología, etcétera, varios cursos de humanidades, idiomas, y también, este último es un plus muy grande para nuestros matemáticos, tenemos cursos de economía y cursos de proyecto. Todo eso entró de las asignaturas obligatorias del programa. Esto les da, digamos, una cierta ventaja competitiva cuando salen al mundo empresarial a buscar trabajo. Tenemos un amplio núcleo común con todos los programas de la escuela y particularmente con las ingenierías, ¿sí? Entonces, en la escuela se tiene la posibilidad de hacer dobles programas. Este núcleo común amplio pues facilita la realización del doble programa. La idea es que más o menos un estudiante termina un primer programa y más o menos en unos 3 semestres más termina el segundo programa. Esa es como la opción de escoger un segundo programa. Nuestro programa de matemáticas es pequeño, recibimos poquitos estudiantes, entonces esa es una fortaleza del programa porque la formación es casi personalizada, ¿sí? Y entonces podemos enfocarnos un poquito en el desarrollo de competencias profesionales y de competencias en investigación que son muy importantes para la formación de un matemático. Y digamos algo que siempre a mí me gusta resaltar es, ahorita de pronto al final vemos un par de fotos, creo que tengo por ahí, pues tenemos un hermoso campus ubicado en las afueras de la ciudad que realmente causa envidia a muchos competidores nuestros. Ese campus de la escuela es hermoso, ha venido desarrollándose, digamos, de una forma muy controlada y armónica. Entonces, si no lo han visitado, pues apenas haya la posibilidad, pueden ir a verlo. De hecho, si en este proceso algún aspirante quiere ir a conocer la universidad, se puede inscribir y se están haciendo unos grupos para ir y visitar la universidad pues, con todos los cuidados y el cumplimiento de todas estas normas de sanidad, pero se puede hacer una visita al campus. Bueno, hay muchas más cosas que contar del programa, pero recuerden que estoy resumido para alcanzar a cumplir los tiempos. Entonces, ¿qué ofrece la escuela? Entonces, ofrece distintas cuestiones. Digamos, en el proceso de admisión, para ingresar a la escuela se tiene en cuenta el examen de estado saber 11, pero no el examen de estado, digamos, con un resultado global, sino que se miran áreas, ¿sí? Entonces, para matemáticas y para todas las ingenierías se miran las mismas 3 áreas que son matemáticas, ciencias y lenguaje, ¿sí? Para admisión necesita en esas 3 áreas tener 45 puntos o más, ¿sí? El costo de la matrícula que se tiene en la escuela es diferencial, ¿sí? Diferencial en 2 aspectos. Entonces, se tienen unas ventanas de costo dependiendo del programa y además dependiendo de las condiciones de la familia que sustenta al estudiante, de todo su entorno, se tienen también otras condiciones para ubicarse dentro de esa ventana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ventana de las ingenierías va desde 4.500.000 hasta como 11.900.000. Todas las ingenierías están en ese rango. Economía y administración están desde 4.500 como hasta 7.100, si no me equivoco. El rango es un poco más estrecho. Y el programa de matemáticas es el que tiene esa banda más ajustada y es desde 4.500 hasta 5.500. Es decir,
por caro que le salga el costo de la matrícula a un estudiante en matemáticas, no puede pasar de 5.500.000, ¿sí? Bueno, y por bajita, pues no puede bajar de 4.500.000 y se tiene la posibilidad de concursar por una beca. Entonces, para poder concursar por una beca, lo primero es que no todos los programas de la escuela cuentan con becas para ingreso. Para ingreso cuentan con becas el programa de economía, el programa de matemáticas y el programa de ingeniería eléctrica. Son los únicos tres. De las ingenierías, eléctrica es el único que tiene becas para el ingreso, ¿sí? Entonces el estudiante, para poder concursar por una de estas becas, pues debe tener en las áreas de interés, que les repito, para matemáticas son matemáticas, ciencias y lenguaje, debe tener 65 puntos o más, ¿sí? De pronto una de esas está un tris bajita, digamos que tiene lenguaje en 62, 63. Aún así podría concursar si tiene las otras dos lo suficientemente altas como para que en promedio la arrastren y la lleven a, en promedio, estar por encima de 65 puntos, ¿sí? Ya si tiene dos áreas por debajo de 65 no podría concursar, ¿sí? Pero una sola, pues, digamos, si el promedio lo arrastra, está bien. Bueno, y si cumple con esas condiciones, entonces el sistema mismo le manda una nota, o desde admisiones le mandan una nota diciendo, mire, usted tiene posibilidades de concursar por una beca, ¿quiere hacerlo? Y entonces si contesta que sí, además del proceso regular que llevan todos los otros aspirantes a ingresar, pues se tienen un par de entrevistas con psicología y con decanatura, y luego va a un comité de asignación de becas y ahí se asignan las becas disponibles entre los aspirantes. Eso. Para ingreso también, y dependiendo de ese resultado en sus pruebas Saber 11, y con un examen de clasificación que se hace interno, ojo, no es examen de admisión, sino de clasificación, una vez admitido presenta un examen, para ubicarlo, particularmente en los cursos de matemáticas y ciencias, pues en un curso que sea adecuado a su nivel. Pues por ejemplo en matemáticas, si trae nivel alto en el ICFES, y también en el examen interno le resulta alto en matemáticas, pues se le recomienda que inicie su carrera en cálculo diferencial y álgebra lineal. Si trae nivel medio bajo y asimismo se confirma en el examen, entonces se le recomienda que inicie en precálculo y en geometría. Similar en física. O empieza en nivel de física mecánica si trae un nivel alto, y si trae nivel medio bajo empieza en fundamentos de mecánica, ¿sí? Entonces ahí es tratando de que el estudiante quede ubicado en los cursos que se le ajusten, ¿sí? Porque si de pronto queda muy bajito, entonces dice, pero todo eso ya lo sé del colegio, como que se aburre y podría, digamos, desanimarse en su carrera. Pero tampoco que quede tan alto que, digamos, diga, no, pero yo no tengo las bases suficientes para empezar. Entonces, el interés ahí de este examen de clasificación es tratar de ubicarlos en los cursos que mejor se acomoden a su perfil. En cuanto al inglés, pues digamos en primer, segundo semestre, lo más rápido que pueda el estudiante, citan varias veces durante el semestre, se hacen unos exámenes de clasificación en inglés que están contratados con la Universidad de Oxford. Entonces el estudiante presenta un examen y es clasificado con unos ciertos puntajes internacionales de acuerdo a la Comunidad Económica Europea, ¿cierto? Entonces, dependiendo del puntaje, el estudiante podría estar homologado, o sea, no tener que ver inglés. O podría tener que ver un curso, 2, 3 y hasta 4. O sea, en el peor de los casos debe haber 4 cursos de inglés para lo que se espera, digamos, en el caso de ver todos los 4 cursos, es que un estudiante que está ingresando del colegio en nivel más o menos A1 se ha llevado hasta nivel B2, que es el que esperamos que todos los graduados mínimo tengan ese nivel B2 como profesionales. ¿De acuerdo? Esa es como la forma en que está trabajando el inglés por el momento. Y pues también tenemos movilidad. La escuela fue de las primeras universidades en incursionar en la movilidad de sus estudiantes. Entonces un estudiante de cualquiera de nuestros programas podría aspirar a tomar cursos, semestres o hasta doble titulación en universidades del exterior, incluso con algunas universidades dentro del país puede estar un interés de movilidad.
¿sí? Bueno, y para cada una de esas movilidades hay unas ciertas condiciones. Cuando a mí me preguntan, dice, bueno, ¿y qué es lo que hacen en su programa? ¿Por qué es como reconocido en el medio? Yo le digo, mire, hable con los graduados, ¿sí? Entonces, la mejor carta de presentación nuestra son nuestros graduados. Entonces, a hoy, recuerden que nuestro programa es pequeño, tenemos 73 graduados, donde más o menos en porcentaje se dedican el 57% a trabajar en empresas, ¿sí? Empresas del estilo de Allianz Seguros, Deloitte, Colsanitas, Corona, BBVA, son grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, ¿sí? La razón de estar ahí en esas empresas es que los estudiantes nuestros, siendo de formación matemáticos, pueden hacer práctica empresarial. Entonces, muchos de los que hacen práctica empresarial, un buen porcentaje, se quedan vinculados de una vez desde su práctica en las empresas. Entonces, si uno chequea empresas donde se hacen prácticas, pues básicamente son estas mismas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que el porcentaje más alto está vinculado allá en el mundo empresarial. El siguiente porcentaje, pues, son los estudiantes que están o ya realizaron sus estudios de posgrado. Entonces, se ve que son en universidades grandes y reconocidas tanto del país como fuera del país. Unas tan grandes y reconocidas como la Universidad de México, la Joseph Fourier, la de Lovaina. Todas estas universidades son de primer nivel en el ámbito internacional. Allá han ido nuestros estudiantes, han hecho sus maestrías, sus doctorados, se han graduado, han ganado premios, han ganado becas. Ese es un porcentaje pues alto y creo que ha venido subiendo. Realmente estos números están mirados de hace como 2 años. Tenemos que revisar nuevamente. Y definitivamente como docentes universitarios también es el porcentaje más bajito, pero es una labor muy importante. A veces, sobre todo los padres de familia, y me disculpan los que estén escuchando, se cree que estudiar matemáticas o alguna ciencia básica está condenado a ser profesor, como si eso fuera muy malo, ¿sí? Entonces, siempre que yo voy a hablar en esta parte, les recuerdo que en todas las profesiones un número suficientemente grande se dedica a la docencia, ¿sí? Y ojalá fueran los mejores los que van a las universidades, porque, por ejemplo, yo me pregunto, ¿quién forma a los médicos? Pues no va a ser un profesor de literatura, tiene que ser otro médico, alguien que sepa de eso, ¿no? ¿Quién le enseña a los cirujanos? Pues otro cirujano. Y ese cirujano, pues no le da pena decir que es profesor universitario, ni es profesor universitario porque no tenga que hacer o porque se esté quedando sin con qué comer, ¿de acuerdo? Entonces hay que tratar de quitar ese estigma del profesor porque es una de las profesiones más importantes para el desarrollo de cualquier país. Y particularmente la profesión docente universitaria pues llama a los mejores profesionales en todas las áreas, ¿de acuerdo? Es más, este porcentaje debería ser más alto porque es muy importante que nuestros profesionales, los mejores, vayan a las universidades a formar a los futuros profesionales bien formados, ¿de acuerdo? Entonces, el que tenga inclinación docente no se preocupe por eso, es bienvenido, es una bonita profesión. A nivel universitario es bien remunerada y se están necesitando profesionales que quieran ser docentes en distintas áreas, en particular en matemáticas. ¿Que no le gusta eso? Ah, bueno, allá está el mundo empresarial, que es donde está la mayor cantidad de gente. Que yo quiero es hacer una maestría, un doctorado, puede ir a la universidad que quiera en el planeta, que seguramente le va a ir muy bien. Entonces, como profesores, tenemos un 13% que han estado pues en la Escuela de Ingeniería, en la Universidad del Rosario, en el Colegio Superior de Administración, que es el CESA, también en la Universidad de Puerto Rico, y aquí no quise agregar, pero todas las universidades que están aquí en la partecita verde donde han hecho sus posgrados, normalmente un estudiante de maestría, de doctorado, tiene lo que llaman allá como unas cátedras asistidas, entonces todos han hecho también sus pinitos de docencia en estas diferentes universidades. Por ejemplo, acá me falta la Católica de Chile, que también es inmensa. Bueno, entonces, pues lo que quiero mostrar con este pantallazo de acá es que nuestros graduados, pues están distribuidos, ¿sí? Entonces no hay ese temor de que solo se está formando para profesor, de que sí llegará algún día a la empresa, de que sí podrá hacer un posgrado. Entonces,
pues esa es mi mejor carta de presentación. ¿Qué hacen ustedes? Pues miren los graduados que están haciendo, cómo les ha ido, cómo han ganado de premios y demás. Lo otro es un pantallazo que quité por tiempo, voy a ver si lo quité o no. Sí, lo quité. Es de un estudio que se hizo para revisar, ese fue contratado por la escuela, el salario de enganche de los nuevos profesionales. Entonces ahí vienen de la escuela quién tiene el mayor salario de enganche, los matemáticos, y prácticamente más del doble de la siguiente carrera. Entonces uno me pregunta, ¿por qué? Sí, pues porque son muy poquitos, les va muy bien allá afuera y las empresas los quieren, entonces ¿qué hacen? Pues les pagan para no perderlos, ¿de acuerdo? Entonces, en una de estas reuniones un padre de familia me preguntó, dice, bueno, yo no entiendo muy bien. Dijo, esta cuestión se ve que tiene muy buena salida, les pagan muy bien, hay poquitica competencia, ¿y por qué no entran más estudiantes? Pues yo digo, yo me pregunto lo mismo, hasta becas tenemos, ¿por qué entran tan poquitos? Pues realmente, digamos, como que en el mundo real se ha creado como un estigma alrededor de la matemática y de las ciencias básicas, como que estas son carreras muy pesadas y pues nadie está diciendo que sea súper suave, pero pues son pesadas como cualquier otra profesión, ¿no? En el, particularmente en la escuela las ingenierías son bien fuertes, bien duras. Si alguien vaya, no crea que no va a tener que darle bien duro para poder tener un buen desempeño. Pues igual en matemáticas, ¿no? Pero, como les digo, se ha creado ese estigma de que es casi imposible y segundo, que como que no sirve para nada. Entonces, pues eso hace que no lleguen los suficientes estudiantes teniendo todos los medios para formarlos, teniendo becas y teniendo tan buen desempeño profesional los graduados. Entonces, pues ahí está la invitación, si conocen a más gente que de pronto diga, uy, pero este muchacho serviría para matemáticas, invítenlo, acá lo recibimos. Bien, les comentaba ahora el campus, nuestro campus en las afueras, pues acá se ven algunas imágenes del campus, podemos ver el edificio F que ha ganado varios premios de ingeniería, podemos ver el coliseo, lleva un par de años realizado, es un coliseo realmente hermoso. Este que se ve oxidado es el edificio de laboratorios, el otro que se ve arribita es otro edificio de laboratorios donde está el muro de reacción para pruebas, digamos, para edificaciones hasta de 9 pisos de alta, 9 metros de altas, como de 2, 3 pisos. Es el muro de reacción para pruebas y para investigación más grande de Latinoamérica, que está ahí en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Es para civil, pero pues es cuestión de, con todos los programas hay interrelación, ¿de acuerdo? Entonces nuestro campus es hermoso, realmente son como 50 hectáreas allá en el norte, ahí al lado de los cementerios, y por el momento se ha desarrollado como la mitad del lote, nos queda todavía otro medio lote disponible para seguir el desarrollo de la universidad. Digamos, el programa de matemáticas, que es un programa pequeño, se va formando como una familia entre estudiantes y profesores. Nosotros a lo largo de la carrera, los estudiantes van desarrollando una cuestión que llamamos el proyecto de semestre, que esto es acercarlos a que hagan sus primeros pinitos en investigación. Al finalizar el semestre ellos hacen la presentación de lo que lograron realizar en una jornada de proyectos y después vamos a compartir un almuerzo en un restaurante campestre. Esta foto es pues de la última vez que logramos reunirnos antes de la pandemia. Ahí estamos casi todos, pues algunos a veces no pueden ir, pero ahí pueden ver a los muchachos y a los varios de los profesores, la secretaria. Entonces es una cuestión de una comunidad muy cercana y de apoyo mutuo. ¿Sí? Pues yo dejo hasta ahí. Como les repito mi nombre, Carlos Abel Álvarez Pérez. Mi correo personal, carlos.alvarez@escuelaing.edu.co. Y el correo de la decanatura, DEC Matemáticas, y con la misma terminación. Tenemos también Facebook e Instagram, entonces a través de eso nos pueden buscar como @matemáticasescuelainc, y también ahí podrán ver un poco las publicaciones de lo que hacemos rutinariamente en el programa. Entonces, pues esto es lo que yo quería contarles,
y pasamos a revisar si tienen algunas preguntas, inquietudes, comentarios. Entonces, pues los escuchamos. Santiago, adelante. Puede activar el micrófono y hablar. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta con respecto al tema del ICFES, y es, lo que pasa es que yo presenté el ICFES ya hace mucho tiempo y no sé cuánto saqué, tendría que volver a presentarlo para postularme al programa de matemáticas. Pues es un poco complicada la pregunta. Realmente, esos resultados de los exámenes de estado no vencen nunca. El lío es si es comparable o no, ¿cierto? Entonces, me parece que como del 2010, 11 hacia acá, todos esos resultados son comparables. Y de hecho, digamos, han habido como 2, 3 cambios radicales en el examen hacia el 2000, 2000 alguito, hubo un primer cambio fuerte con respecto a lo que se hacía antes. Y luego sobre el 2011, 2012 se cambió nuevamente ese examen. Entonces, habría que ver si se tienen las equivalencias, es decir, qué tan antiguo es el examen, de qué época es. 2014. Ah, entonces ese es vigente y es comparable con el que se está presentando hoy en día. O sea, no tiene problema. Están los rangos. Nosotros tenemos, ahí en la página están los rangos de ese examen que usted tiene, son incluso un poco más bajitos porque los puntajes eran más bajitos. En algún momento se subieron los rangos porque los puntajes empezaron a estar todos muy altos, ¿de acuerdo? Es decir, la media subió en el momento en que no recuerdo bien, como en el 2017 se hizo otro cambio leve, pero afectó fuertemente los resultados del examen. Entonces, ahí en la página está, dice si es anterior a tal fecha, se mira tales rangos, y si es superior a tal fecha, se miren tales otros. De los más viejitos, el puntaje era 55 para poder concursar por la beca, y de los nuevos, el puntaje es 65 para poder concursar. ¿Sí? Pero no necesitaría presentarlo. Ahora, si quisiera presentarlo, pues está en libertad de hacerse nuevamente la prueba y ver si mejora el puntaje, si lo mantiene, si, bueno, simplemente. Sí. Listo. Vale, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Ah, bueno, la otra persona que estaba por acá salió. María José, Hugo y Santiago, ¿qué más? ¿Hubo preguntas ahí en el chat? No, no, señor. No, profe. Ah, ok, bueno, pues entonces no sé si Santiago tenga más preguntas sobre el Sí, yo programa. tengo un poco más de preguntas. Con respecto, pues claro, bueno, yo ya tengo pues mis años, pues no tantos. Yo ya terminé, este año terminamos una carrera que es Gobierno y Relaciones Internacionales y Ciencia Política. No sé, y pues claro, es un tema muy, ¿cómo se dice?, adverso a las matemáticas, a pesar de que pues son necesarias en muchas disciplinas y ya ahorita, en las últimas, bueno, en la última década pues está viendo un poco la falencia estatal frente a los aspectos cuantitativos que se están presentando últimamente. Mi pregunta va a las matemáticas podrían ayudar a resolver algunos temas o aspectos sociales que se presentan en la actualidad. Pues yo creería que sí. Es decir, casi que no hay un problema en que la matemática no pueda aportar. Lo que hay que revisar es el enfoque que se quiere. Particularmente hoy en día se tiene en boga toda la cuestión de los datos y entonces el gobierno y las diferentes entidades tienen montones y montones de datos sobre las personas, sobre distintos aspectos, y de esos datos uno puede extraer información y tratar de proponer soluciones. ¿De acuerdo? Esa sería una posibilidad. Hacer un estudio de los datos históricos que se tengan y mirar sobre eso cómo trabajar. Y ya en cuestiones muy particulares, pues la matemática, digamos, es experta en facilitar modelos generales para el estudio de distintos fenómenos, pues habría que ver, ¿no? Entonces uno tiene en matemáticas modelos para economía, para crecimiento de poblaciones, ¿sí? Para demografía, para, bueno, un sinnúmero de temas
que habría que ver hasta dónde existen ya modelos preexistentes que pudieran ayudar, o si es un tema muy complejo, pues cómo entrar a tratar de plantear nuevos modelos que pudieran aplicarse ahí. Sí, pero pues yo creería que en general sí aporta casi que a cualquier temática la matemática para resolver los problemas. Habría que buscarle el lado. Pues, como digo, o sea, últimamente, pues ya las ciencias sociales están quedando cortas con todos los aspectos que están pasando en la actualidad y pues todos los fenómenos sociales que suceden, y pues ya deja de tener un poco más de análisis cualitativo y empieza a tener un análisis más cuantitativo. Entonces, pues Sí, esa era mi sí, pregunta. ahí hay técnicas, de hecho, para estudiar variables de tipo social y de tipo económico y todo esto que a veces son como tan difíciles de interpretar, pero ya hay modelos generales matemáticos que pueden aplicarse para estudiar estas variables que son como tan, digamos, poco cuantitativas. Pero existe también técnica para estudiar ese tipo de variables. Sí. Ok. Bueno, la otra pregunta era, no sé si nos lo escuché, pero el tema de la duración de la carrera de matemáticas, Son 10 semestres, tal vez se me pasó por alto, son 10 semestres igual que las ingenierías, o sea, 5 años. Nosotros sabemos que la tendencia es irse hacia 4 años, pero definitivamente para hacer una buena formación, como tenemos nosotros proyectado, que además de ser un matemático bien formado como matemático, tenga un acercamiento a matemática aplicada y haga práctica y haga acercamiento a investigación, definitivamente en 4 años es imposible. Entonces nosotros nos damos la pela en el tiempo y decimos mejor formemos unos profesionales bien hechos. No quiere decir que los demás no estén bien, pero nosotros queremos hacerlo súper bien y entonces nos gastamos esos 5 años en la formación de los matemáticos. ¿Sí? Conocemos varias universidades que están un poco arrepentidas de haberle acortado el tiempo y están pensando ahora en volverle a alargar. Bueno, por el momento no tendría más preguntas, sería esperar a la siguiente sesión, pero me parece muy Bueno, interesante sí, no se preocupe, es digamos, el programa de matemáticas, como dije en la presentación, comparte un amplio núcleo común con las ingenierías. Entonces, por ejemplo, hasta quinto, sexto semestre, salvo unas 3 o 4 materias, mejor dicho, casi que una por semestre, el resto es común. ¿De acuerdo? Entonces, por eso un estudiante que quiera postularse a intención de doble programa, por ahí por mitad de carrera lo hace, sea de ingenierías hacia matemáticas, que es lo que más ocurre, pero algunos pocos de matemáticas también hacen intención hacia otros programas. Entonces, digamos, no hay un afán de hacerlo porque a mitad de carrera, pues más o menos han ido viendo lo mismo, y eso quiere decir pues que todo eso es homologable entre uno y otro. Entonces, cuando el estudiante dice, bueno, me gustaría matemáticas, pero complementarla con civil, con electrónica, con sistemas, de pronto que es mucho más compatible. Entonces dice, bueno, pues eso quiere decir que en 5 o 6 años usted está terminando, pero está terminando 2 carreras, ¿de acuerdo? Entonces eso que a veces parece un poquito más de tiempo y como tedioso para alguien, puede verse como un beneficio para otro. Y dice, sí, pero es que pues, se tiene el beneficio de una fortaleza para hacer un doble programa, o para irse rápido a hacer una maestría o un doctorado, normalmente en área de ciencias básicas y particularmente en matemáticas, por todo lado ofrecen becas, porque vuelve y juega, son poquitos los matemáticos que ingresan bueno, los aspirantes que ingresan a estudiar matemáticas, y mucho más poquitos los que se gradúan. Entonces, particularmente son buenos, todo el mundo los quiere, ¿no? Entonces hoy en día, por ejemplo, es común que tengan escuelas doctorales que son como una especie de cazatalentos. Entonces de los nuestros han ido a esas escuelas doctorales, 2 estudiantes han ido y a 2 los han casado. Uno para la Autónoma de México, que es inmensa, y otro para la Católica de Chile, que la llaman la Harvard Suramericana. Entonces, digamos, las posibilidades están ahí y esa formación fuerte les ayuda a tener un perfil muy interesante para conseguir becas a nivel internacional, ¿sí? Que seguro no se lograría en menos tiempo. Claro, ok.
Claro, y es que, por ejemplo, uno mira acá un poco y dice, pero es que aquí las carreras están tendiendo a 4 años, un poco al estilo europeo, pero es que la formación nuestra es distinta, porque, digamos, en Europa la formación básica los lleva en matemáticas prácticamente hasta cálculo integral bien hecho, es decir, que usted ingresa a la universidad vectorial. Aquí ingresan a la universidad y nos toca empezar a repasar desde cómo se escribe para arriba y sin decir mentiras. O sea, hay que repasar precálculo, hay que repasar lengua española, ni se diga de idiomas. Entonces, mientras se hace toda nivelación, usted come un año. Así es de que si quita la nivelación, pues ahí están los 4 años que todo el mundo quiere. Pero, por ejemplo, en Chile las ingenierías son de 6 años y no le han querido bajar porque dicen, no, nuestra ingeniería es bien hecha y así la queremos seguir haciendo, bien hecha. Son 6 años, el que quiera 4 o 5, váyase para otro país. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos convencer como muy fácil. Pero bueno, es una carrera de 5 años. Y creemos que ahí se hace una muy buena formación en esos 5 años. Ok, bueno, ya charlamos un rato, yo creo que es momento de irnos despidiendo. Y entonces dentro de un mes más o menos tenemos nuestra última ronda de masterclass y webinar. Esta última parte vamos a tratar el tema de los datos que está impactando todo, cómo desde la matemática se ha venido trabajando ese tema y casi que nace también desde la matemática y pues cómo ha evolucionado la matemática en estos años que llevamos del siglo XXI, como que hacia dónde va, ¿cierto? Particularmente ahí lo que se ve es que los matemáticos pues cada vez más son polifacéticos, ¿sí? Antes eran como muy investigadores, como muy solo en la universidad, hoy en día salen a hacer de todos los matemáticos, ¿sí? O sea, el espectro de posibilidades se amplió muchísimo con toda esta cuestión de los datos y de las modernas tecnologías, la inteligencia artificial, todo eso ha ampliado la posibilidad para matemáticos, no solo aplicados, ¿no? Sino también salir a hacer matemática pura los doctorados, o sea, para poder soportar todo eso que se hace. La gente cree o sea, la inteligencia artificial, por ejemplo, eso no se desarrolla sola, y detrás hay montones y montones de matemática pura que están reforzando todo eso, ¿sí? Bueno, listos, después charlamos otro poco. Entonces, vale. Santiago y Maracé, muchas gracias por la compañía, y el otro Santiago invitado, pues, por haber aguantado, y nos vemos después.